Bienvenidos, amigos, bienvenidos aquí al canal en YouTube de Escuela Ética, tu propio camino. En el día de hoy estamos con un gran amigo, con Miguel Valls, que ahora pasaré a saludarlo, en donde estaremos abordando un tema que es pilar en nuestras vidas cotidianas cuando de nuestras vidas queremos hacerlo desde esa enseñanza hermética que nos propicia la mejor de las herramientas que se llama crear una realidad propia. Esa herramienta se llama la coherencia, que es pensar, sentir y hacer una misma dirección, que es una de las dificultades eh, más complejas que el ser humano tenemos, ya que muchas veces nuestros pensamientos, nuestras acciones y lo que sentimos respecto de eso, pues diverge y no converge. Pero ante todo, bueno, paso a saludar a Miguel. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Cristian, y muy buenas tardes a los que estáis escuchando desde España. Muy bien, muy contento de estar aquí, segundo programa de hoy. Llevamos tiempo sin hacer videos juntos. Yo en lo personal también llevo tiempo sin hacer videos o sin compartir una enseñanza más virtual, porque he estado pues haciendo bastantes cosas y nada, y es un placer estar aquí contigo y estar aquí en tu canal otra vez y bueno, y aquí a continuar compartiendo con los oyentes de nuestros canales que les apetece escuchar nuestras historias y también pues lo que podamos compartir de enseñanza. Entre otras esta, es lo más importante que puede haber porque es el encuentro con tu propia existencia, pensar, decir y hacer al unísono, ¿no? Porque si hay algo que no sale de ti, ese algo no es tuyo. Entonces, desde el aspecto de que yo soy existencia, yo tengo que pensar, decir y hacer en coherencia. Pero como tú bien dices, es una de las cosas más complicadas del ser humano hacer estas tres cosas. Por lo cual es un honor estar aquí hablando de este tema porque es un tema precisamente que a mí en lo personal me está tocando como enseñanza estas últimas semanas, por lo cual es algo que yo mientras voy comentando también voy aprendiendo y por lo cual me resulta útil a nivel personal. Es que la mejor manera de aprender algo es cuando lo experimentas en carne propia. Recordarles, amigos, antes de entrar de lleno al tema de hoy, que el próximo sábado 11 de abril de este año, junto con Miguel, estaremos haciendo un taller de sabiduría energética y hermética aplicada, un taller virtual de 4 horas, del cual podés participar. Recordad, si te interesa, escribir un correo a contacto arroba escuela ética, éticaconk.org, y te haremos llegar la información. Es un taller en donde estaremos integrando en lo que son estrategias de hemisferio izquierdo y construcciones metafísicas de hemisferio derecho, para que tengas justamente todo a tu alcance de con que generar una realidad propia y además acelerar los tiempos de concreción de eso que tú quieres hacer. Pero bien, decías Miguel, además de hacer esta invitación, de que, bueno, has estado muy ocupado y estás muy ocupado con la gira que estás haciendo por España. Contanos cómo te está yendo y, bueno, además, qué próximos eventos ya tenés organizados. Bueno, sí, primero contar que bueno, yo siempre he hecho bastantes cosas en bastantes sitios, pero todo se empezó a acelerar cuando nos encontramos aquí junto con Nicolás, junto con Juan Antonio y contigo. Y desde aquel 7 de enero yo no he parado de viajar hasta el día de hoy. De hecho, no he parado de viajar. Ahora, el viernes continúa viajando a Barcelona y bueno, el siguiente fin de semana continúo viajando a Toledo, el siguiente a Madrid y así, así. Luego ya tengo toda la parte de Latinoamérica, Perú, Argentina, Uruguay, donde por allá también nos encontraremos. Y, y bueno, es una expansión muy grande porque así lo decidí. También lo precipité con energía, lo precipité con construcción metafísica. La energía vuestra también, pues quieras que no me transmitió y al transmitirme yo crecí con vosotros. Entonces, de alguna manera, todo empieza a crecer. Y lo que pasa cuando todo empieza a crecer, Cristian, es que tienes que tener muy buena organización en lo concreto.
porque si no tienes buena organización en lo concreto, te pierdes. Ahora, cuando hay algo que es desconocido o que es nuevo para ti, no sabes bien organizarlo, porque precisamente es algo nuevo para ti. Y lo nuevo no es algo que sabes, es algo que aprendes, es algo que descubres, es algo que surge. Entonces, eso está haciendo lo que yo me di cuenta en mí estas últimas 2 semanas, es que estaba dando o estoy dando muchas horas en muchas ciudades y en muchas cosas, y eso lo que ha hecho es que yo me olvide de otras cosas. No por una falta de ética, ni por una falta de valoración, ni por una falta de lo que sea, ¿no? De ningún tipo de sentimiento o ningún tipo de honor o de valoración, sino más bien por una falta de memoria que tiene mucho que ver con una falta de organización. Entonces, todo esto lo estoy resolviendo precisamente volviendo otra vez al inicio y aplicando lo primero que aprendí, que es ser coherente en pensamiento, en acción y en emoción. Y por eso, precisamente, hemos pensado que el mejor tema para hablar hoy, para compartir con vosotros, es este, porque qué mejor tema que aquel que tú estás trascendiendo en este momento. Recordemos, yo todo esto ya lo aprendí, yo todo esto aparentemente ya lo trascendí, pero como ya sabemos, todo lo que se trasciende tienes que continuar trascendiéndolo siempre porque no hay algo que se vuelva en automático, o mejor dicho, si se vuelve en automático hay que resolverlo otra vez. Entonces, dicho todo esto, pues sí, es un poco la experiencia que he tenido, toda la expansión que estoy teniendo, lo cual me encanta porque estoy haciendo mucha información, estoy haciendo también muchos amigos y estoy viendo resultados buenos en las personas que están viniendo. Cuando hablo de resultados buenos es que toda la vida de la persona, en todas las áreas de su vida, mejora notariamente y esto a mí me da fuerzas para continuar expandiendo. Ahora voy a continuar expandiendo todo como lo estoy haciendo, pero esta vez voy a considerar mucho la parte concreta, la parte organizativa, la parte más comercial, que es la que yo siempre he dejado un poco de lado. Y ahora es la que el universo me está sugiriendo que aprenda. Bien, a ver, con esto que te vas contando, ¿no? El primer punto que podemos tomar es esto de que no por saber un tema, por conocer del Mm, tema, por saberlo, quiere decir que lo puedas aplicar en tu vida. Y esto es lo que mm, muchas veces comentamos, ¿verdad? De que saber es una parte, es una de las patas en lo que puedes sostener tu camino de transformación, pero no es la definitiva. Simplemente saber algo te permite tomar contacto con un conocimiento, pero que luego en la parte implicativa del tema, cuando lo transformas ese saber en sabiduría, ahí es donde realmente se ponen en juego las circunstancias y tenés que aprender a dar una respuesta al tema directamente, ¿no? También entender que desde lo automático en cada uno de nosotros, como decíamos algo, digamos, vivimos en un medio que es totalmente incoherente. Lo vemos no solamente en las vidas de cada quien, sino también reflejado en lo que nos rodea. Mirás las políticas y ves una incoherencia total, ¿no? Donde te dicen algo y después, obviamente, se piensan algo y después terminan haciendo otra cosa. Lo ves en cada una de las instituciones, que podríamos llamar sociales, que se manejan con incoherencia. Salís a la calle y ves incoherencia, prendés el noticiero y ves incoherencia. O sea, por todas vías estamos bombardeados de información que muestra la incoherencia como un punto base para la vida cotidiana. Porque eso es lo que se está moviendo y se está movilizando a nivel de información. Pero bien, para quienes elegimos el camino del hermetismo, de la enseñanza hermética como un estilo de vida, el camino este que te propicia generar una realidad propia, lo primero que tienes que descubrir es dónde está tu incoherencia. Dónde es que pensás algo, sentís diferente y terminas haciendo, por lo tanto, cualquier otra cuestión y por ende lo que encontrás en tu vida después es un monstruito, digamos, ¿no? O sea, totalmente diferente a aquello que habías pensado o habías sentido. Ese es el principal punto a entender. Ahora,
¿Con qué logras la coherencia? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Con qué vas logrando la coherencia? ¿Qué herramientas tenés a la mano para lograr la coherencia y darle respuesta a esa incoherencia que estamos, como te digo, invadidos por todos los medios masivos de comunicación y demás que te imponen? Ahora acá, Miguel, ya te paso la palabra. ¿Qué herramientas vas viendo vos a la mano que tenés para dar respuesta a ese tema? Bueno, yo lo que hago, en mi caso, yo trabajo bastante desde el hemisferio derecho, como los que ya me conocéis. Lo que hago es alinear mi parte mental, mi parte emocional y mi parte de acción. Entonces, la manera en la que yo tengo de hacerlo, primero es trabajando la parte mental o alineando la parte mental a mí. Muchos de los que a lo mejor aprenden espiritualidad piensan que la mente es un enemigo, que hay que salir de la mente, que hay que trascender la mente. Yo también empecé por ahí, empecé tratando de trascender mi propia mente y me di cuenta de que mi mente está en mí para algo y ese algo es buenísimo porque me permite generar estrategias. Entonces, no se trata de que anulemos nuestra parte mental o nuestra idea, sino más bien de que la integremos, como todo. Todo hay que integrarlo, todas las partes de nuestro ser están para que las usemos, tanto la luz como la sombra, como el ego, como el ser, como la emoción, todo está bien. El problema es que no todo lo usamos. Cuando no sabemos usar algo, luchamos contra eso. Y cuando luchamos contra eso, le damos todavía más poder. Entonces, yo lo primero que hago es poner toda esa parte mental de mi lado. ¿Qué es lo que necesita la parte mental? La parte mental necesita argumentos. Yo le doy todos los argumentos que ella necesita. Por ejemplo, imagínate que yo quiero un Mercedes, un coche Mercedes para de aquí una semana. Mi parte mental me va a decir, eso no es necesario, precisamente porque no es necesario, es por lo que he de decidir hacerlo, porque así no caigo en la necesidad de mi ego, soy yo quien elijo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es empezar a dar argumentos de por qué es necesario que yo tenga esto. Pues mira, cuidado, que tú tengas un buen coche, que tú tengas este Mercedes, va a ser bueno porque tú te vas a poder desplazar a todos los sitios sin necesidad de tener que coger autobuses, transportes públicos. Va a ser bueno también para las demás personas porque les vas a poder llevar. Va a ser bueno para la tierra porque vas a tener disponibilidad. Es decir, yo empiezo a generarme argumentos, no solo conmigo, sino porque va a ser bueno para todas las cosas que yo tenga eso. Y esos argumentos me los doy durante una semana seguida, 7 días seguidos, dándole argumentos a la parte mental, dándole argumentos a la parte mental, dándole argumentos a la parte mental. Entonces, cuando yo entiendo, noto, percibo que la parte mental está, o sea, que yo realmente empiezo a creer en lo que estoy diciendo, paso a engañar a la parte emocional. Como la parte emocional es la parte energética y la parte energética va a tener inseguridad ante lo que yo quiero, yo ahí uso el ritual. Vale, hago un ritual que en ese momento transforma mi energía. Por ejemplo, puedo hacer un ritual despacho, que es un ritual chamánico, puedo hacer alineaciones con mi misa en el centro, o puedo hacer cualquier tipo de ritual que sirva para movilizar la energía al centro, donde yo ya no estoy en una vibración de miedo, yo ya no estoy en una vibración de inseguridad ante el resultado que quiero. La parte emocional es muy fácil de engañar con ritual, igual que la parte mental, pero la parte mental la puedes contrastar con argumentos. Sin embargo, para la parte emocional tienes que usar algún engaño más, porque las emociones no son tan fáciles de manejar. Yo en lo personal uso el ritual, vuelvo a alinearme a la Tierra y esa alineación que yo hago a la Tierra me provoca mi seguridad. Y al provocarme mi seguridad, esa parte la tengo trascendida. Y luego lo que hago es acciones concretas, lo bajo a plano concreto que me lleven hacia donde yo quiero. Aunque sean acciones que en sentido no tengan ninguna lógica. Puede que no la tengan, pero para mí sí. Después de haberme dado los argumentos mentales para tener ese Mercedes, haber hecho los rituales para poner la energía a favor del Mercedes, lo que hago es dirigirme en lo concreto hacia ese Mercedes. Por ejemplo, puedo ir a un concesionario y empezar a hablar y a negociar con el que lo vende
como si yo tuviera el dinero para poder pagarlo, para poder comprarlo, aunque yo no tenga nada, simplemente para entrar en esa realidad, simplemente para nutrirme de ese concesionario, de ese Mercedes y de la negociación para conseguirlo. Entonces, desde ese punto yo ya estoy densificando una intención que yo tenía de una manera totalmente ordenada que a mí me da buenos resultados. Y entre todo eso, procuro analizarme si por mí mismo no tengo respuesta, tengo otros sistemas oraculares, otros sistemas de conexión con la Tierra, que me pueden dar respuestas a lo que yo no sé responderme, pero prefiero darme las respuestas yo mismo, prefiero analizarme y que sea mi propia conciencia la que me diga qué es el proceso que yo no estoy entendiendo. Pero si no, siempre tengo otros recursos externos que finalmente no son externos, finalmente es como una parte nuestra está atrapada en lo externo, en la materia, lo uso para comunicarme conmigo mismo. Entonces, la manera que yo tengo de aplicar coherencia a mi vida es esta, es una de las maneras o una de las técnicas más sencillas que yo tengo de alinear estas tres partes y entre todo esto sacar la parte que sobra o sacar la parte que realmente me está impidiendo a mí esa alineación y esa incoherencia. ¿Vale? Esa parte generalmente es una necesidad. Claro, yo quiero Mercedes, pero tengo necesidad de ahorrar el dinero para gastarlo en otra cosa. Entonces, cuando yo estoy ante una necesidad, siempre hago precisamente lo no necesario. Si, por ejemplo, ahora tengo poco dinero pues porque tengo poco dinero, entonces lo que necesito es guardar dinero para tener más. Por lo cual, lo que yo hago es lo no necesario, que es precisamente gastar más dinero para romper el círculo de necesidad. ¿Vale? Hago lo no necesario y pongo lo que quiero como necesario. Entonces, desestructuro, o sea, rompo toda la estructura mental, porque la estructura mental nos ata a una necesidad que es falsa. En realidad no existe tal cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo poquito dinero, lo que yo voy a necesitar es guardar y lo que nunca necesitaré es gastar más. Pero si yo lo hago, si yo hago lo no necesario, estoy cortando con el círculo de necesidad, por lo cual estoy cortando con la carencia. Y pongo lo que quiero como necesario. Eso significa, si para mí es necesario encontrarme contigo en Argentina o en Perú este verano, yo eso lo pongo como necesario, lo pongo como referente y me dirijo hacia ahí a través de los planos simbólico, energético y físico. Me dirijo hacia ahí con coherencia. Entonces, yo lo que hago básicamente es, hago lo no necesario para conseguir lo que yo quiero que sea necesario. O sea, hago lo no necesario para conseguir lo que quiero necesitar. No sé si más o menos lo has entendido, que Sí, imagino. Sí. claro que sí, y digamos, como para quizás poner eso en palabras de lo que, bueno, de lo que yo puedo aportarle, que es un poco más quizás con lógica, agregar, bueno, primero el hecho de que cuando uno quiere ser coherente, tenés que tener claro ante todo el punto focal hacia el cual dirigir esa coherencia, ¿no? La coherencia que es esa integración entre lo que pensás, sentís y hacés, y tenés que ponerlo en un punto focal. Ese punto focal es lo que, bueno, en la enseñanza hermética se conoce como resultado. O sea, armar todo un plan iniciático donde vos tengas claro eso que querés lograr en tu vida, ese resultado al cual te dirigís. Y como bien decías, eso que vos ponés como resultado en tu vida tiene que ser algo que esté por fuera de ese círculo de necesidades, de ese círculo de programaciones que están inscriptos en vos. Por eso es algo que tiene que trascender lo necesario. Ahora bien, como también decías, primero tenés que convencer, por decirlo de una manera, darle esos argumentos al hemisferio izquierdo, a través de la lógica, para que te abra las puertas del hemisferio derecho, que es donde vas a amplificar los tiempos y armar líneas de tiempo para justamente hacer que esa densificación de tu resultado pues llegue en un tiempo mucho menor al establecido. ¿Sí? Acordemos que por ley de interplano siempre se va de lo más sutil a lo más denso, pero eso lleva un tiempo de decantación. Cuando vos le puedes Exacto. poner el combustible de energía, lo que se hace es acelerarlo. Ahora bien,
Cuando una vez que tenés tu plan y empezás a dirigirte hacia eso, que tenés tu resultado y empezás a movilizar tu emoción y tu acción, pues ahí te empiezan a pasar cosas. Te empiezan a surgir dudas, miedos, necesidades, pensamientos y emociones contrarias a eso que querés. Entonces, ante eso, la mejor herramienta que podés tener a la mano es lo que se llama la alineación de tus emociones, ¿no? O sea, alinear tus emociones, que sería esto de ponerle palabras a la emoción que te está haciendo de interferencia. ¿Qué sentiste? ¿Miedo? Bueno, poné a tu miedo en el banquillo e interrogalo. Decirle, ¿qué función tenés? ¿Para qué estás? ¿Por qué surgís? ¿De dónde surgís? ¿Qué mensaje me estás queriendo decir? Hacer hablar. Porque claro, se nos dice que la emoción es un caballo desbocado que no tiene riendas. Y eso es una de las principales creencias que tenemos que atravesar. La emoción se provoca. Porque si vos querés generar tu realidad, pues generar tu realidad también es generar la emoción que querés. Es generar una realidad en los tres planos. Claro, claro, de hecho eso es algo fundamental, porque muchas personas se piensan que ellos tienen que dirigirse hacia lo que piensan, hacia lo que sienten, hacia lo que tal, y yo de lo que me di cuenta es de que todo eso es el automatismo que hay en tu yo. Precisamente lo que tienes que hacer es cortar esto para empezar a decidir tú, porque si yo soy preso, prisionero de una emoción, es obvio de que no la estoy dirigiendo yo. Y si no la estoy dirigiendo yo, es obvio de que yo estoy siendo dirigido por esa emoción. Y cuando eres dirigido por algo, no tiene gracia, ni siquiera el amor. ¿Vale? Cuando el amor tú lo diriges y tú decides conscientemente qué cosas quieres amar, qué cosas quieres desear, qué cosas quieres sentir, está bien. Pero cuando tú eres dirigido por eso, no tiene gracia. No tiene ninguna gracia porque empiezas a sufrir por no llegar a la altura de tus propias exigencias o porque las cosas no te salen como quieren. Y el único problema que hay es que no eres tú quien estás decidiendo. Por lo cual, lo más importante aquí que nos demos cuenta es que la existencia es decisión. Cuando yo empiezo a decidir todas estas cosas y empiezo a decidir cómo me siento, cómo pienso, la vida que tengo, la vida que no, entonces, por añadidura, eso, para llegar a este estado de decisión, tienes que cortar con todo aquello que te ves sujeto, a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel de apego físico, porque todo esto son cosas que nos impiden ver si realmente estamos decidiendo nosotros. Es que Entonces, sí, sí, esto es muy importante. es que por lo general, cuando queremos dirigirnos a alcanzar algo, usamos el método inverso. O sea, cuando queremos algo, por lo general, lo primero que es hacemos algo. Vamos Mm. directamente a hacerlo. Y ahí, obviamente, chocamos con una pared. Porque cuando vos querés hacer algo, pero no estás considerando entonces esa ley de interplanos, que te dice primero en lo mental, después lo bajas a lo emocional y ahí recién a lo real, pues bueno, te empiezan a pasar todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Esa incoherencia. Así que es fundamental entonces, como bien estabas diciendo, tener claro tu cuestión, tu resultado, tu enfoque, salir de ese círculo de confort, ¿no? Ese círculo de confort que hoy se habla tanto, ¿no? Que es trascender eso que otro te dio. Porque ese círculo de confort está armado por las programaciones que El nos han hecho. otro, ¿Sí? ¿Qué es lo que decías, no? Si está en ti pero no es tuyo es porque es del otro. Todo lo que, exacto, todo lo que esté en vos que no quieras y que por no quererlo y no lo podés sacar, no lo podés bloquear, no le podés dar una respuesta, quiere decir que no es tuyo. Porque lo que es tuyo es aquello sobre lo que podés tener un manejo. Vos decidís cuándo sí y cuándo no. Si de repente en tu vida hay una emoción, un pensamiento o una acción que no le podés tener una respuesta, vos elegir cuándo sí, cuándo no, es la primera señal de que eso no es tuyo. Y si no es tuyo, te claro. viene de tu programación histórica. Y ahí, bueno, ahí viene todo el trabajo para hacer que esa programación, como digo, ¿no? Ese trabajo de ingeniería inversa, donde primero tenés que aprender a reconocer que dentro tuyo, a nivel casi esquizofrénico, hay un otro que te habita. Y ese otro que te habita es lo que se llama el ego. ¿No? Sí, Y al primero que hay que darle respuesta es a ese ego. exacto, y no tener miedo a negarle, todo lo contrario. Si no niegas, vas a renegar, seguro. Si no niegas algo que tú no quieres en tu vida y lo permites estar ahí, sea interno o también externo, ojo, porque aunque finalmente es interno, si tú tienes una experiencia, un trabajo que tú no deseas
unas amistades que no deseas, una familia que no deseas, a lo mejor te lo callas por no negar, por no poner el corte. Entonces reniegas internamente y al renegar es cuando enfermas. Por lo cual, si no queremos enfermar, lo primero es saber respetarnos. Y para respetarnos a veces es necesario poner negación o poner corte, poner influencia del padre. Porque si no, todo lo que no somos nosotros empieza a gobernarnos a nosotros. Ese otro que tú hablas empieza a gobernarnos y finalmente no tenemos ninguna puerta de salida, porque cada vez se hace más grande, cada vez se hace más grande, y cuando más grande se hace, más difícil está de cortarlo. Es como un círculo que cada vez va creciendo más, va creciendo más, va creciendo más, y cuando y llega un momento que es muy difícil de cortar. Aunque también digo una cosa al respecto, que todo lo que puedes trascender por vía de conciencia lo puedes trascender también por vía de inconsciencia. O todo lo que puedes trascender por la polaridad positiva, entre comillas, lo puedes trascender por la polaridad negativa. Puede que seas consciente y tú mismo vayas trascendiendo tus limitaciones, o puede que por inconsciencia caigas tan hondo que llega un momento que lo trasciendes igual de tan hondo que caes. De tanto que duele, deja de doler. Entonces, finalmente, por donde quieras ir, lo vas a terminar trascendiendo. Es que eso es lo que, digamos, en técnica se conoce como el Wu-Wei por la vía de la incentivación, ¿no? O sea, terminás tan atorado en un problema, con tanta marca respecto a ese problema, que llega un punto que es insostenible. Y cuando se te hace insostenible en tu vida, pues ahí caes en conciencia de reconocer que eso es un problema, porque el primer punto es ese, ¿no? A ver, tengamos algo en claro. Para hablar de coherencia, primero tenés que reconocerte en la incoherencia y reconocer que la incoherencia es un problema. Si vos no reconoces que en tu vida la incoherencia es un problema y que te genera problemas, pues difícilmente te dirijas hacia la coherencia. Y entonces ahí es donde empieza todo eso que decías, ¿no? El sufrimiento. Y ahí es donde por ese sufrimiento imaginario, porque no hay más imaginario que el sufrimiento, es la emoción más imaginaria que hay, sufrimos por un futuro y sufrimos por un pasado. Sufrimos por un futuro imaginario donde creemos que lo que nos va a suceder es consecuencia de las experiencias anteriores, y sufrimos por un pasado que lo que sucedió no es lo que queríamos. O sea, ahí te enroscas en esa cárcel del sufrimiento, en ese círculo espiral que decías del ego, que es como un laberinto, ¿no? Que cuando entras, pues parece que no tuviera salida. Por eso la mejor manera de salir del laberinto del ego es no entrar en ese laberinto directamente, porque una vez que entraste, digamos, es como las cabezas de la hidra, le cortás una y aparecen 10 más. Entonces, lo mejor que tenés que hacer es reconocerte en incoherencia, dirigirte hacia la coherencia. La mejor manera para dirigirte a la coherencia es, como decíamos, con un plan, que tengas claro aquello a lo que querés dirigirte y que ahí empieces a aplicar todo esto que, bueno, estamos charlando, ya sea tanto a nivel más de hemisferio derecho como lo que vos vas presentando, que es la mejor herramienta que manejas, con un poco de estrategia también, porque como decíamos, primero hay que convencer a ese hemisferio izquierdo, después tenés que hacer hablar a tu emoción, darle argumentos, darle motivos, y una vez que sacaste del medio la emoción, que es la que te está haciendo obstáculo, elegir vos qué emoción. ¿Cómo te querés sentir con esto? Exacto, yo lo que hago para eso, Cristian, en los cursos que voy haciendo, es la parte de constelar a mí me sirve mucho, en el sentido de si alguien tiene determinadas emociones que le impiden llegar, hay otras personas, otros participantes del curso que representan esa emoción. Entonces esa persona se pone a hablar con esa emoción. También lo hacemos a la hora de cambiar el pasado. Si yo tengo que cambiar el pasado porque hay una experiencia que a mí no me gusta, lo que hago es representar otra vez esa experiencia con diferentes personas y desde ahí lo trasciendo. ¿Sabes? Entonces, son cosas que nosotros hacemos bastante sobre lo que es hablar con las emociones, muchísimo, y para mí es muy importante y ir liberando todos esos bloqueos energéticos, porque son bloqueos que entran. Y otra cosa que quería comentar, ahora que estamos aquí hablando de la coherencia y hablando de la importancia de ser coherentes, hablar un poco de la enfermedad y de la palabra, porque de la palabra hemos hablado mucho y de la importancia de cumplir la palabra, pero quiero dar
un enfoque más o un punto de vista más a la importancia de cumplir lo que decimos, ¿no? Y es el siguiente. Cada vez que nosotros hablamos, nosotros lo que estamos haciendo es crear líneas temporales. La palabra trabaja en lo sutil. Entonces, si yo a lo mejor digo, en junio me encontraré en Argentina con Cristian, digo, en Perú con Cristian, ¿no? Entonces, es una línea temporal que yo he creado. Si ahora mismo yo no llego a donde la línea temporal ha llegado, es decir, no llego a la línea temporal creada por mí, eso, mira, cada vez que amo una línea temporal, se construye dentro de mi campo áurico toda la energía necesaria para que yo consiga eso que yo quiero. Entonces, si yo en vez de llegar hasta Perú, llego, por ejemplo, hasta Miami y no llego hasta Perú, el espacio que hay desde Miami hasta Perú, ese espacio que yo tenía que haber llegado porque lo creé en línea temporal, es la enfermedad que yo tendré a lo mejor de aquí 2 años o ese bloqueo por lo cual no conseguiré otra cosa. Es decir, casi todas las enfermedades que nosotros tenemos son por cosas que hemos dicho y no hemos cumplido. Porque cuando yo digo algo y no lo cumplo, esa energía que yo tengo para cumplirlo se convierte en energía de polaridad negativa, en bloqueo. Y ese bloqueo es una enfermedad en el futuro o algo que yo intento hacer, pero no puedo hacer, ¿vale? Porque eso lo tengo bloqueado. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer para desbloquear eso es irme a esta experiencia del pasado y modificarla, ¿vale? Porque entonces se vuelve a liberar toda esa energía. Pero que entendamos esto, que cuando no hay coherencia es cuando la persona más va a enfermar, porque entonces ante la incoherencia empieza a crear líneas temporales que a saber de dónde vienen, porque seguro que no vienen de él, vienen de programaciones y automatizaciones, pero empiezan a crear líneas temporales que no tienen final. Y al no tener final, esa se puede convertir en una enfermedad física, en una enfermedad mental o en un bloqueo energético que te impida, por ejemplo, eh, crear o generar dinero, crear o generar lo que quieras. Cada vez que algo no nos sale, generalmente es por un deseo que hemos castrado o por una promesa o una afirmación que no hemos cumplido. Entonces, no solo a un nivel de ética o a un nivel de respeto o de honor con uno mismo, que es algo súper importante, pero también a un nivel de salud, tenemos que entender que la palabra se crea línea temporal. Esa línea temporal genera una estructura energética dentro del campo áurico para conseguir ese resultado. Y si tú no llegas al resultado que tú mismo has creado, eso se convierte en densidad, en energía de bloqueo, y esa energía de bloqueo puede ocasionar enfermedades. O sea, ya no es solo a un nivel de honor o de crédito o a un nivel más de enseñanza iniciática, sino a un nivel común de salud para gente normal que no tenga educación iniciática o para gente que no esté nada metida dentro de enseñanza, que entienda también que con las líneas temporales, si no las cumples, se crean enfermedades, por lo cual, si hay algo que no se puede cumplir, que todo se puede cumplir, pero porque lo demás son excusas, pero si hay algo que la persona no considera que pueda cumplir, que tampoco lo diga. Entonces, no habrá provocado en él un bloqueo energético. Esto, Miguel, es lo que, bueno, justamente estuvimos recorriendo allá en las conferencias que dimos conjunto en España, también con Nicolás y con Juan Antonio, donde decíamos, ¿no? Esta cuestión de que hay que imaginar que tenemos como si fuéramos tres cuerpos, del pensamiento, el sutil, el energético y el real. Esto que vos decías, ¿no? Cuando decís algo con tu palabra, que a través de la vibración que ese sonido emite, arma una línea de tiempo, tu cuerpo sutil y tu cuerpo emocional ya llegaron a ese lugar que vos dijiste con tu palabra. Y lo que no llegó todavía es el cuerpo en lo denso. Ahí empieza tu recorrido. Si tu cuerpo en lo denso no vuelve a coercionarse, a encontrarse con el energético en el sutil,
que es lo que estabas diciendo, bueno, toda esa energía que generaste y que no se volvió a encontrar, no se volvió a hacer una coerción, pues queda como energía remanente, energía que produciste y no utilizaste, y después, básicamente, como decías, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es un exceso o un bloqueo de energía en algún determinado punto del cuerpo. ¿Y por qué se produce ese bloqueo o exceso de energía? Bueno, por esa energía que generaste a la mala línea temporal, donde la energía llegó, tu pensamiento llegó hacia ese resultado que pusiste en palabras, pero tu cuerpo no. Y al no llegar todo ese remanente, pues se traduce en lo que vos estás mencionando y lo que estás diciendo. Así que me parece bárbaro mencionar este punto, porque, a ver, es muy difícil que alguien hable en relación de la importancia que tiene cumplir tu palabra con tu salud. Y básicamente lo que estamos diciendo. O sea, ¿querés un estado de salud óptimo? Sé coherente. Es una Exacto, manera de definirlo. exacto, exacto. Además, es algo que muchos podemos pensar que las enfermedades vienen principalmente por patrones, por programas, por tal, por cual, pero las mayores enfermedades que tenemos en nuestro día a día, quienes las tengamos, es por líneas temporales no cumplidas o por deseos castrados, por desear algo pero no permitirnos ir hacia ello. Entonces es una energía que no permitimos que se libere. Entonces, a nivel de salud, para gente, ya digo, gente que no sigue ningún tipo de enseñanza iniciática y que a lo mejor no tiene tan arraigados como nosotros conceptos como honor o crédito, que igualmente lo entienda así. Con las palabras creamos líneas temporales, a las líneas temporales se le genera una estructura energética para poder alcanzarlo desde lo concreto, y si desde lo concreto no llegas a alcanzarlo, pues eso puede ser una dificultad o un bloqueo en tu futuro. Entonces, que a partir de aquí, pues, si queremos tener todos más salud, poquito a poco, vayamos cumpliendo nuestra palabra y por lo menos dirigiendo toda nuestra energía hacia lo que hemos dicho. Bien. Que luego van a salir dificultades, siempre van a salir. Es muy difícil que no salgan y es muy positivo que salgan aunque no lo parezca, o aunque no nos lo creamos, o aunque no lo queramos asumir, porque esa dificultad es la energía que tenemos para trascender nuestra propia limitación. Entonces, bueno, pues eso, simplemente que pues la persona seamos coherentes, éticos con nuestra palabra, ya no solo por una cuestión de ética, que es muy importante, sino también por una cuestión de salud. Y si hay Bien. algo que realmente no queremos decir o no nos vemos en el momento, no lo digamos. Entonces siempre será mejor. Acá hay un par de preguntitas, Miguel, que nos están haciendo en el chat. Recordemos que este es un encuentro que lo estamos haciendo en vivo y en directo. Hay gente participando. Las traslado, así las vamos respondiendo. Y si te parece también, ya vamos anclando en el cierre del encuentro de hoy. ¿Te parece? Me parece perfecto. Mira, voy a leer las dos preguntitas que hay acá. Una es de Victoria Robles. Aparte de enviarle un saludo a todos, ¿no? Vea, Un rápidamente. saludo. Está Rick, acá un gran amigo que lo encontramos allá en Mollerusa. Bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en lo real, ya nos conocemos hace rato, así que le envío un gran saludo a Rick, a Favorite Records, a Money Mall, a Manuela Guerrero Garciolo, a Gabriela Lunari, que ella pronto va a estar dando unos cursos, participó de estos programas, está dando unos talleres también, así que estén atentos. Está Rodrigo Torres por ahí también, a ver a quién más veo, así aprovechamos a mandar saludos. Armando Cortés, Oscar López Martí, mira, Juan Carlos Medina, Andrés González, Pancho Conce, Cintia Vanessa, mirá cuánta gente que nos está acompañando. Bueno, mira, acá te cuento las dos preguntitas. Victoria Robles dice, si Miguel, ¿no? Te lo pregunto a vos, si tenemos una vida llena de líneas temporales no cumplidas que generan bloqueos en todos sentidos, ¿cómo salir de allí? Y después Moni Moll dice, pero ¿cómo hago para encontrar tantas incoherencias? No estoy enferma, pero siento bloqueos para lograr cosas o llegar a ciertos objetivos. Miguel. Bueno, la primera pregunta de qué hago cuando he abierto muchas líneas temporales y no las he cerrado, tenemos una cuestión muy buena aquí, que es que la mente nunca diferencia entre lo imaginario y lo real. Entonces, todo aquello que no hayamos podido cumplir
a nivel real, siempre podemos cumplirlo a nivel imaginario. Por ejemplo, si yo le prometí algo a mi padre que no le pude cumplir, puedo representar contigo que tú eres mi padre y entonces puedo cumplirlo contigo entendiendo que tú eres mi padre. Y para mi universo, para mi propio ego y para mi propio inconsciente va a ser real. Sea la base que tenemos o lo bueno que tenemos en esto, o el punto de salvación o de salvador, por así decirlo, es ese, es que no hay distinción en la parte mental de lo real a lo imaginario. Entonces, yo lo que aconsejo es que todo se trate de hacer, o todo se haga, no se trate, sino se haga desde lo real, pero si hay algo que no hemos podido cumplir desde lo real, que lo cumplamos desde imaginario. Entonces, de alguna manera, la energía se bloquea, se desbloquea y todo vuelve a fluir. Bien cierto que no ganaremos en crédito como pasaría si lo hubiéramos tenido en lo real, el resultado, pero sí que permitiremos que la energía esa esté liberada. Es esto que decías, ¿no? Como bien mencionaste un punto clave. Nuestra cabecita nos diferencia entre lo virtual y lo real. Eso es fundamental entenderlo, ¿no? Porque es por eso que vivimos en un mundo totalmente virtualizado y creemos que es real. Y lo que realmente es real creemos que es lo virtual. Acá donde la ficción y la ciencia ficción se entremezclan, pero bueno, funciona totalmente así. Y lo otro que estaba preguntando por ahí, Moni Moll, ¿no? Diciendo que, bueno, ella dice que no está enferma, pero siente bloqueo. Bueno, lo que decíamos antes también. Recordemos que hay un tiempo de densificación entre lo sutil y lo real. No es que automáticamente en tiempo, si vos desde lo sutil algo, digamos, lo incumpliste, automáticamente se va a generar en lo real. Un bloqueo energético es la antesala a una enfermedad en el cuerpo. Siempre es así. Porque acuérdate, es sutil, pensamiento, energía, que es la emoción, y después en el cuerpo real. Entonces, si vos tenés bloqueos energéticos y no le das respuesta, es la antesala que después te encuentres algo directamente en el cuerpo, ya sea por una cuestión desde una contractura en alguna zona o, bueno, algún tipo de enfermedad más grave. Yo lo que en tu caso haría es ponerme a evaluar todas las emociones, situaciones malas digeridas que yo haya tenido y a partir de ahí empezar a sanarlas todas, de la manera que se te ocurra, bien sea imaginario, bien sea analítico, bien sea ritual, de la manera que sea, pero dar esas experiencias por concluidas, por trascendidas, y entonces esos bloqueos poco a poco los vas liberando. Es lo que yo haría. Pero lo primero es entender dónde está tu impotencia, dónde está tu inseguridad y también entender por qué no aceptas el proceso por el que estás viviendo. ¿Por qué no lo aceptas y no asumes que es este proceso? Bien, ¿qué es lo que decíamos, no? Aprender a Mm, reconocer la situación en la que estás para liberarte de eso. Bueno, Miguel, realmente hemos compartido 40, bueno, creo que un poquito más de 40 minutos y ya, casi 45 minutos de un encuentro que realmente da para hablar mucho más. Pero bueno, para todos los que quieran más información o experimentar de otra manera, están el taller que vamos a estar haciendo este 11 de abril en lo virtual, así que pueden anotarse. Este taller escribir acá, o al correo de Miguel, que figura ahí cuando él habla ahí, ¿no? Escuela Cristal, etcétera, o al de contacto@escuelaetica.org, le damos la información, o si estás en España y tenés la oportunidad de ir a verlo a Miguel directamente, pues mucho mejor todavía. Así que, Miguel, ¿cuáles son los eh, próximos lugares donde vas a estar? Entonces, bueno, concretos, con fecha. concretos, con fecha. Este próximo fin de semana, que es día, ¿qué día es este El fin de sábado? semana Sí. te encontrás con sábado 4 y domingo 5. Vale, sábado 4 y domingo 5 empiezo un curso de iniciación en Barcelona. En lo personal, para quien quiera apuntarse, puede escribirme a escuelacristal13@gmail.com, como pone aquí en el cartel del canal. Y día 17, 18, 19 en Toledo hago un retiro conjunto a Juan Antonio Reis.
y a su mujer Paula, que son grandes amigos, grandes aliados y grandes profesionales en lo que están compartiendo. Entonces también hacemos un retiro integrativo donde integramos enseñanza de hemisferio izquierdo y enseñanza de hemisferio derecho, como en el taller virtual que nosotros vamos a hacer. Si nosotros estuviéramos más cerca, pues estos retiros los haríamos en lo real también, pero bueno, de momento los hacemos en lo virtual, que la presencia siempre es la misma, siempre es el mismo trato, no es tan bonito nunca como en lo real, pero lo pasamos muy bien y disfrutamos muchísimo. Así es, mi Entonces, amigo. Claro que sí. simplemente recordar, día 4 y día 5 empezamos Camino hacia mí mismo, que es el curso iniciático que nosotros hacemos, que, o sea, que yo estoy impartiendo a nivel individual. Este curso es de 4 fines de semana más un día de iniciación y 4 fines de semana que serán un fin de semana cada 2 meses. Y luego el retiro con Juan Antonio, que también es el primer retiro de varios retiros que vamos a hacer, donde cada vez el nivel esté un poquito más elevado. Entonces, al igual que el taller que estamos haciendo en conjunto, empezamos con un taller, pero la idea es continuar con contenidos más profundos y cada vez pues un poquito más, como tú bien dices, de lo general a lo particular. Bien, Sí. aprovecho ya que estamos integrando, bueno, obviamente mandarle un gran saludo tanto a Juan Antonio como a Paula, aliados en común que tenemos. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el 11 nosotros en el taller que estaremos brindando virtual y bueno, en junio también con la oportunidad de encontrarnos en lo real, tanto en Perú como después acá en Argentina. Así que bueno, Miguel, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Un gran abrazo, Cristian. Y un gran abrazo a todos, ¿eh? A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo encuentro aquí en el canal de YouTube de Escuela Ética, Tu Propio Camino. Hasta luego.